Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Song Moments nos trae a One OK Rock. Bueno, pues en esta ocasión la canción que nos trae, si no lo pronuncio mal, es Kansen Kankaku Dreamer. ¿Vale? Es de 2010, pertenece al cuarto álbum de One Ok Rock y representa una de las canciones que definieron la identidad inicial de la banda. Esta actuación corresponde al histórico concierto Mighty Long Fall at Yokohama Stadium, 2014, cuando el grupo ya comenzaba su expansión internacional y demostraba que podía transformar un estadio entero en una auténtica explosión de energía. Por cierto, casi no reconozco al cantante así con este Ataca. peinado. Sí, como lo hemos visto ataca últimamente con el pelo rubio, pues claro. Sí. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Por favor, sí, insisto, destrozad el botón de like, por favor, ¿vale? Que esto nos ayuda a crecer. Venga, vamos allá. Tremendo, ¿eh? Buah. Absolutamente Pedazo tremendo. Qué pedazo de escenario. Sí, sí, Si bueno, para ir de un lado a otro se tiene que coger un patinete ahí para... mira la reacción de las fans. Madre mía, Todas es están increíble. gritando y sonriendo a la vez, ¿vale? Una cosa Sí, sí, sí. impresionante. Em, bueno, a ver, eh, la letra habla de romper las expectativas ajenas y vivir siguiendo las propias convicciones, incluso cuando eso implique ir contracorriente. Lo de Dreamer no representa a alguien ingenuo, sino a quien mantiene la determinación de perseguir sus ideales sin dejarse limitar ni por el miedo ni por las opiniones de otros. Ujú. Me gusta esa energía explosiva de la música de One Ok Rock que convierte este mensaje en una auténtica declaración de independencia personal. Am, bueno, a ver, intensidad, ¿no? La intensidad es em, identidad de One Ok Rock. No concede ni un solo segundo de descanso. El tempo es muy alto. Sí. La banda mantiene un control absoluto de cada cambio de dinámica. Toru y Ryota construyen una base extremadamente compacta, donde la guitarra alterna el riff ese agresivo con pequeñas melodías que, bueno, van manteniendo el carácter pegadizo de la canción, ¿vale?
y Tomoya desarrolla un trabajo espectacular en la batería, ¿vale? Preciso, potente, físicamente exigente. Así que bueno, y lo que tú dices, bueno, a pesar del enorme volumen del estadio, la mezcla además conserva una definición muy buena y Sí, permite escuchar cada instrumento. Además, que es que sí, sí, sí. One Ok Rock tiene ese aura especial de banda grande, ¿vale? Pero mira, esto parece un estadio de béisbol, De béisbol, sí. ¿vale? Por la forma así de diamante. Sí, sí, sí. Venga, perfecto. Pues vamos a continuar. Yeah, when I courted fire, when I rise up higher to you, see me out there waiting for next chance we get. Will we make it, or just stand here longer saying we can end it here till we can get enough? 각시하지는 이 두 나한테서 너와 시도인데 지워야 위로워리 맞은다 지우서 유닉사 Antes de que explote esto de nuevo, ¿vale? Porque ahora va a ir hacia arriba. Bueno, me he puesto a hablar de gente y recordemos, Taka la voz, Toru guitarra, Ryota bajo y Tomoya la batería. Hablando un poquito más de ellos, lo que te decía, ¿no? Es decir, Toru sostiene toda la arquitectura de la canción, con esos riffs, con un control del groove importante. No es que busque especialmente destacar por lucirse, sino que lo que quiere es reforzar la intensidad del tema. Tiene una ejecución muy sólida, muy limpio cuando hace el cambio de acordes, y es un guitarrista que transmite liderazgo, que transmite experiencia, desde luego es un pilar fundamental en la banda. Sí, Ryota en el bajo aporta mucho más que un simple acompañamiento armónico, tiene pegada, eh, trabaja constantemente junto con el bombo de Tomoya para crear esa base rítmica demoledora, como decía. Y tiene precisión técnica, tiene presencia escénica, así que, bueno, tienen, mantiene, dime, tienen presencia todos. todos, todos. Es que es Y increíble. claro, y hace que mantenga esa energía durante todo el concierto bueno, siempre que lo hemos visto, ¿no? En todo lo alto. Sí, sí, sí. Em, Tomoya la batería, bueno, pues ofrece una auténtica exhibición de resistencia y de precisión. Es una batería con un tempo alto durante todo lo que vemos de canción, sin perder un solo golpe en la claridad. Doble bombo, con una buena ejecución, Sí. limpio en los fills, contundente con la caja. Y bueno, intensidad, ¿no? Es la palabra. Demuestra una capacidad enorme para combinar potencia y control dinámico. Y bueno, es imprescindible para tener, eh, bueno, imprescindible en esta canción, ¿no? Que es una composición exigente. Y luego ya hablamos de Taka, que siempre, eh, uy, el dedito. Menos mal No, que, pero si este no sí, sea mal pensado, hombre. no, por eso he dicho uy, que casi no es el dedito que, bueno, pues luego hablamos de Taka. 월이 맞은다 지우서 유닉사 This is my own judgment got nothing to say 오십오 오카리라 네가 보이스가 소코유서 간직한 dreamer 가본 너라서 We'll say it You know we're gonna be number one
Tenemos que hablar de Taka, ¿eh? ¿Cómo puede correr y saltar y no notarse nada en la ejecución de la voz? ¿Alguien me lo explica? Vamos a ponerlo a Escucha, grabar. Dime. pero, pero que el bajista y el guitarrista se han ido detrás de él también corriendo y no han perdido una nota. Sí, sí, sí. Pero mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Que se entrenan en Japón ahí para correr con los instrumentos, tocándolos? ¿O ¿Te cómo va imaginas? esto? ¿Te imaginas la cinta de correr y con la guitarra cargada, ¿vale? O con el bajo. Tocando. Venga, seguimos. Vamos a repetir lo de la voz. Fijaros que no pierde. Sí, sí, no se le oye resoplar ni nada, ¿no? Correcto, correcto. Madre mía. Bueno, pues Taka. Taka vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores vocalistas que hay actualmente, ¿no? Técnicamente, todo lo que está haciendo es de manera sobresaliente, es decir, mantiene una afinación muy estable, mientras corre de un lado al otro del Sí, escenario, sí, sí. controla perfectamente la respiración pese al enorme desgaste físico y alterna registro limpio, ataque agresivo, notas altas, sin que la voz pierda cuerpo en ningún momento. Am, Su dominio del apoyo del diafragma le permite proyectar con mucha potencia, incluso cuando es una banda que obviamente está tocando a un rendimiento altísimo, ¿no? Ah, pero altísimo. Pero claro, donde Taka suele alcanzar un nivel más todavía es en la interpretación, porque Taka no canta simplemente las canciones, él es un hombre que Las vive, ¿eh? las vive. Cada frase transmite Sí, sí, urgencia, sí. determinación, pasión, que bueno que se contagia a todo el estadio. Sí, Eh, efectivamente, así están todas las fans ahí, vamos. Como Me locas. recuerda mucho ahí a cuando cantaban los Beatles. Sí, Estaban las fans ahí locas totalmente, eso pues. es el fenómeno fan, sí, sí, sí. Tiene una comunicación constante con el público, la naturalidad con la que va haciendo variaciones vocales, la capacidad de convertir miles de voces en un coro único, ¿vale? Que todo el estadio cantando, pues claro que eso hace que trascienda todo más todavía. Y es un frontman capaz de transformar, pues, como estamos viendo, un concierto en una experiencia emocional compartida. Así que, bueno, brutal. Y le quedaba energía para hacerse otra carrera completa, saltar al escenario y saltar con un Y salto hacer, y abrir las piernas. y hacerse un jonrón a la vez. Me cago en... Bueno, ¡Qué tío! jolines. Y ya al final, claro, ya se le notaba un poquito cansado. Un poquito cansado, ¿no? Sí, sí, ha resoplado un poco ahí sin Yo el no, micro, yo no sé pero si realmente estaba cansado. Dice, voy a hacer como que estoy cansado para que la gente no se sienta mal, ¿vale? Y no se compare con mi estado físico, porque... yo, uf,
Yo ya te digo que doy en la primera carrerita, tuerzo la primera esquina y estaría ya agarrándome el pecho que me ha dado flato. Esto, Eh, esto. estaría con el Ventolin. Yo diría, anda, mira, me he dejado ahí un pulmón. ¿Sabes? Madre mía. Impresionante, impresionante. A ver, claro. One Ok Rock, con todo el tiempo que llevan, bueno, pues sigue siendo una banda joven, ambiciosa, completamente decidida, pues a romper límites. Am, bueno, lo que decía, es una canción que es de 2010, aunque esta interpretación es de 2014. Em, pero bueno, el grupo es un grupo que ha ido evolucionando, bueno, se ha convertido en una auténtica máquina de hacer conciertos. Sí, em, bueno, pues tiene ahí intacta pues esa energía, esa frescura, ¿no? Es impresionante. Claro, el público se convierte casi en un instrumento más de la banda, ¿no? Esos coros, esa energía, ese feedback, ¿no? Que tienen y cada estribillo, cada respuesta coral, cada explosión de energía, pues iban amplificando más el impacto de la canción. Impresionante. Así que, Songs, Moments, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.